Buenas tardes a todos los que estamos aquí y a los que puedan estar viéndonos allá en casa. El día de hoy vamos a seguir estudiando el tema de nuestro punto de partida. Una vez que somos cristianos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuál debe ser nuestra forma de vivir? ¿Cuál es la forma de pensar y de replantear las cosas que pasan en la vida? Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a estudiar el día de hoy Efesios capítulo 1. Cristianismo, punto de partida. ¿Qué pasa en el momento que somos unidos a Cristo? Voy a leer solamente el verso 3, aunque vamos a estudiar del verso 3 al verso 14. Dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿De qué se trata el tema? El apóstol Pablo va a describir en el capítulo 1 principalmente, pero a grandes rasgos desde el 1 hasta el capítulo 3, va a hablar del desarrollo del plan de salvación. El plan de salvación lo va a explicar el apóstol Pablo en estos versos. ¿A quién le habla el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, recuerden ustedes, le está escribiendo a creyentes conocidos como gentiles, personas ignorantes del Dios de Israel, del Dios de la Escritura. Hasta este momento, que se había escrito solamente el Antiguo Testamento, algunas cartas, 1 Tesalonicenses, tal vez también Santiago, probablemente Gálatas, son las cartas que se podrían haber escrito. Entonces el apóstol Pablo le habla a este grupo de personas que ignoraban quién era Dios. Ahora, si no conocían a Dios, ¿cuál era su forma de vivir? Eran personas que tenían muchos ídolos, falsos dioses. No conocían lo que Dios había establecido, lo que Dios pensaba de la humanidad, por qué Dios había creado. No conocían nada, lo único que podían imaginar eran sus ídolos. Entonces el apóstol Pablo les va a explicar en estos versos, son 11 versos, cómo es que desde la eternidad, un concepto no sencillo, la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos de algo fuera del tiempo y algo fuera del espacio o de la materia que conocemos. Entonces, el apóstol Pablo les está hablando que desde la eternidad Dios había diseñado un plan. ¿Para qué? Para salvar a los hombres o a la humanidad. La humanidad estaba perdida. Ese plan que Dios había establecido se llevaría a cabo solamente a través de Cristo. Entonces las personas tendrían que replantear el por qué estaban, por qué vivían, cuál era el propósito de Dios, qué iba a pasar con sus vidas, cómo debían de vivir. Esto se conoce en la teología como la cosmovisión, la forma en la que veo e interpreto la realidad, ¿sí? Y el parámetro más importante en una cosmovisión, en esa forma de entender la vida, de ver la vida, de interpretar la vida, el punto más importante, la persona más importante es Dios. Entonces, tenemos que nosotros entender también esto. El mundo fue creado por Dios, ¿de qué manera? Perfecto, sin pecado. Y Dios creó a la humanidad para gobernar en el mundo bajo la autoridad de Dios, en una unión perfecta con Dios, y Dios de alguna manera interactuando así cercanamente con el hombre. Pero el pecado entró en el mundo. Cuando el pecado entró el hombre, cuando el hombre se rebeló contra Dios, entonces todo el universo quedó corrompido, quedó bajo maldición. Algo constante que encontramos en la vida es el sufrimiento y, por último, la muerte. ¿Qué es lo que quiero que podamos pensar? Este mundo se va a acabar.
Este mundo no va a venir Dios y mira, vamos a darle una limpiada, una arreglada para ver más o menos ir quitando un poquito la mancha del pecado y ir reparándolo. ¿La Biblia qué dice? Que un día Dios va a destruir el mundo, el universo, por medio del fuego. Entonces, si todo va a terminar y todo se va a destruir, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que entendamos que lo único importante en este mundo es encontrarnos y hacer la paz nuevamente con Dios. De eso se trata todo. ¿Para qué vivo? Para encontrarme y hacer la paz con Dios. Y a partir de ese momento mi vida debe dedicarse, entregarse, eso es la fe. La fe no es solamente decir, no, sí yo creo, pero es que la vida es difícil, no, bueno, es que yo creo, pero la fe es, si creo, me entrego a ti, Dios. Eso es la fe. Si yo digo es que me cuesta trabajo, entonces no realmente o no has creído o tu fe es muy inmadura, muy infantil, muy pequeña. El resultado de una fe pequeña es que no hay victoria. Entonces el mundo se va a acabar, pero hay salvación por medio de Jesucristo. Vamos a hacer una lista de las cosas que encontramos, cuáles son esas bendiciones que habló el apóstol Pablo. Dice, alabado sea Dios. Y esto de alabado sea Dios significa exaltar a Dios. ¿Y por qué se va a exaltar a Dios? Dice, por las bendiciones, o nos ha bendecido con las bendiciones en regiones celestiales por medio de Cristo. Entonces, toda la lista que vamos a ir viendo se trata de las bendiciones que el Padre, que Dios nos dio a través de Cristo al ser unidos a Cristo. Vamos a ver 3 aspectos de estas bendiciones y vamos a ver a la Trinidad otorgando estas bendiciones. O sea que es un pasaje muy profundo teológicamente hablando y que tiene una gran repercusión en nuestra forma de ver e interpretar la vida y poder vivir cumpliéndose el propósito de Dios en nosotros. Primero, ahí lo están viendo, en el pasado. El apóstol va a hablar en el pasado de nuestra salvación. Ese plan en el pasado, versos 3, 4, 5, hasta el verso 6, la parte A. Ahora, en el presente, ¿cómo se desarrolla esa salvación? La redención. Del verso 6, la parte B, al verso 11. Y por último, en el futuro, podemos hablar de la herencia en el estado de glorificación, verso 12 al verso 14. Pero desde la perspectiva trinitaria o desde la obra de la redención de la Trinidad, podemos ver del verso 3 al verso 6 al Padre haciendo la elección. Del verso 7 al verso 12 veremos al Hijo llevando a cabo la redención. Y del verso 13 al verso, hasta el verso 16, pero vamos a leer hasta el verso 14, la herencia. Entonces, dice, alabado sea Dios por las bendiciones que tenemos en Cristo. El propósito de Dios, dice Isaías capítulo 57, creó todas las cosas para su gloria. Y al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, si ustedes abren su Biblia, capítulo 5, verso 13, vamos a encontrar ya al final de los tiempos, cumpliéndose, consumándose ese propósito de Dios. Dice así, Apocalipsis 5, 13, y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La humanidad y todas las criaturas en el cielo adorando a Dios. Una de las cosas que Dios recrimina en su palabra, Romanos 1, 18 al 21, ¿qué es? Que el hombre, después de haber admirado y entendido que hay un creador, no le dio gloria a Dios. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. Y dice más adelante, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se oye mucho? Vamos a intentarlo. Entonces, ¿qué bendiciones espirituales son las que recibimos? ¿Qué recibimos en Cristo? ¿Qué dice ahí? Justicia, todos los recursos de Cristo, su privilegio, su posición, su autoridad, su poder. Dice Efesios, estamos sentados a la diestra de Dios con Cristo en lugares celestiales. Jesús dijo, les doy autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Y Dios revela a través de su palabra precisamente todas estas bendiciones que nos han sido otorgadas en el momento que Cristo entró en nuestras vidas. Todo lo que le pertenece a Cristo, todo lo que tiene Cristo es mío. Cuando Cristo entra en mi vida, todas sus bendiciones entran en mí. Entonces veamos la primera parte. La Biblia nos dice en Efesios, vamos a leer. Verso 4. Dice que Dios nos escogió. Como dijimos, el primer punto es la elección. La Biblia habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de la elección. En Deuteronomio capítulo 7, en el verso 6, dice así, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que Dios hizo una elección para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para que le perteneciera. Ahora, el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Y en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar pasajes donde se habla de esto. Pero hay un ejemplo maravilloso que la Biblia usa sobre esto de la elección. Para entender que la elección no la hace Dios dentro del tiempo, sino que la hizo antes del tiempo. Y el ejemplo es un hombre llamado Ciro. Isaías capítulo 5, verso 4. Dice así, por causa de Jacob, mi siervo, de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Dios le está hablando a Ciro. Lo maravilloso es que Isaías se escribe aproximadamente en el año 700, para cerrar números, 720 antes de Cristo. Y Ciro llega a conquistar Babilonia aproximadamente, más o menos, por el año 535, 530, 200 años después. O sea, lo que escribe Isaías de ese hombre llamado Ciro, Ciro no existía. Cuando a Ciro le dicen, ¿sabes que el Dios de Israel habló de ti? Se queda maravillado y dice, ¿cómo? Y le enseñan el rollo de Isaías y le dicen, mira, y entonces lee todo lo que Dios dijo de él y cómo Dios iba a ponerlo para gobernar
y que Dios lo iba a usar a Ciro para bendición de Israel, para libertar a Israel de el cautiverio babilonio. Bueno, eso es lo que hizo Dios con Israel. Pero en el Nuevo Testamento, ahora la Biblia dice que también Dios hizo eso con la iglesia, con cada uno de nosotros. Hechos capítulo 13, verso 48. Dice así: al oír esto los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Quiénes fueron los que creyeron el Evangelio? Los que estaban destinados. ¿Hablamos entonces o estamos viendo la predestinación? En muchos lugares hablar de predestinación es un tema muy ríspido, pero es algo que encontramos en la Biblia. También la Biblia nos habla en Romanos capítulo 9, verso 11, sobre la elección de Israel. Romanos capítulo 9, verso 11, dice así: sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces, la Biblia nos habla de la elección. Y por último, vayamos a otro verso, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 10. Y piensen, ¿qué tiene que ver la elección con aquellas personas idólatras, aquellas personas que no conocían a Dios, aquellas personas borrachos, mujeriegos, una vida disipada, una vida sin temor de Dios, de violencia, de maldad, robos, corrupción? Segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 10 dice así: así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo aguantaba muchas cosas. El apóstol Pablo aguantaba persecuciones, diferentes tipos de situaciones difíciles, carencias, violencia. ¿Por qué? Por causa de los elegidos, de aquellos que habrían de alcanzar la salvación. Porque Pablo consideraba más importante que su vida y su bienestar el plan de Dios. ¿Sí? Si yo me equivoco y comienzo a encerrarme en mi vida, ¿cómo sufro? ¿Qué problema tengo? Otro problema, las cosas no están bien, mis problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, la crisis, la guerra, la pandemia. No, voy a acabar como ansioso, deprimido, drogándome, alcoholizándome, pidiendo prestado, enfermándome de todo, de cualquier cosa, depresión, lleno de miedos. ¿Por qué? Porque la vida no se trata de verme a mí, porque es un pecado verme a mí, y porque cuando me enfoco en mí, en ese momento cosecho el hecho de perder de vista a Dios. Cuando yo me empiezo a ver a mí, ¿saben a quién estoy levantando su altar? A mí mismo. Mis problemas son lo más importante. Mis situaciones son lo más importante. Para el apóstol Pablo no eran los problemas. Lean Filipenses cuando se sientan tristes. Cuando vean que no hay, así como que dices, oh, ya no sé qué hacer, ponte a leer Filipenses. Y te encuentras a un apóstol Pablo, está en la cárcel, un apóstol Pablo perseguido, un apóstol Pablo pobre, un apóstol Pablo abandonado, pero dice, he aprendido a tener contentamiento. Porque ¿quién estaba en el centro de su vida? El plan de Dios. Entonces dice, puedo soportar todo esto. Oye, pero es que no te duele, es que no te sientes mal. Es que eso no es lo importante. Lo importante es Dios, y cuando me enfoco en Dios, entonces yo puedo entender y puedo recibir la paz, la alegría que no puedo tener de otra manera. Entonces el apóstol Pablo escribe en Colosenses, no lo vamos a leer,
Pero dice en Colosenses que debemos de vestirnos, debemos de vivir como escogidos de Dios. ¿Cómo vive un escogido? Bueno, podríamos voltear y ver al apóstol Pablo, pero el mejor ejemplo es Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? Jesús vivía diciendo: es que la gente me persigue, Padre, tú no sabes lo que es estar tan lejos del cielo y en medio de tanta gente, mira, me quieren matar y estos ya me persiguieron, ya les hice milagros. ¿Jesús vivía encerrado en sí mismo? Sufriendo, llorando. Esas estatuas son ofensivas. Esas pinturas que ponen a Jesús sufriendo y llorando. La Biblia dice que Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, a mí nadie me la quita y yo la doy por amor. Jesús no estuvo en la cruz vencido. Jesús en la cruz venció. Y sí le dolió, y sí estaba mal, y sí padeció por la ira de Dios, no por el sufrimiento. Lo que le pesó, lo que lo hizo sufrir, fue que estaba cargando. Todo eso era el resultado de la ira de Dios contra nuestros pecados, y Él la estaba cargando. Entonces, no es importante, si pudiéramos pensarlo así, no es importante, o no es más importante nuestra vida que el plan de Dios. Cuando las cosas estén mal, y les voy a dar al final un ejemplo, ¿saben qué tenemos que hacer? Decir: basta, lo importante es Dios. ¿A qué más nos llamó? Dice Efesios capítulo 1, dice: fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice: Dios nos escogió en Él o en Cristo antes de la creación del mundo, con un propósito: que fuéramos santos, ¿sí? Que fuéramos escogidos y que fuéramos salvos. No solamente es ser salvo, sino es vivir en santidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la mayoría de las personas, cristianos, que viven con una vida derrotada, es porque no han querido entregarle su vida a Cristo y viven de una manera, no todos batallamos con lo mismo, pero vive de una manera solapándose algunos pecados. Algunos pecados pueden ser desde inmoralidad, desde libertinaje, desde vicios, hasta emociones. Oye, es que Dios dice que debemos ser así, pero yo soy enojón. Y es que así soy. ¿A poco no? Le batalla a uno. Es que, ¿sabes qué? A mí me da tristeza todo. Un espíritu melancólico. Triste. No, es que está bien dura la cosa. Y de veras entristece a la gente. Pero Dios nos llamó a ser tristes, a ser melancólicos, a ser enojados, a ser deprimidos, a ser ansiosos. No. Entonces, cuando viene esa tentación a mi vida, puedo tener un problema. Y tengo que aprender a enfrentar las crisis y enfrentar los problemas. No hay tiempo para explicar cada una de estas cosas. Pero tengo que aprender para que cuando vengan las situaciones, en lugar de deprimirme, derrumbarme, tengo que voltear al cielo y pensar en mi Salvador, y pensar en quién es Dios, y pensar en estas bendiciones. Dios me salvó, o me llamó para ser salvo, me escogió para ser salvo, pero también para ser santo, para ser puro, para ser sin mancha. Dios nos predestinó, y dice también, sigue diciendo ahí, leo el verso 5, dice: nos predestinó para ser adoptados, es decir, como hijos suyos. Pero no solamente nos escogió así como un hombre, una familia escoge, adopta a un niño o a una niña, y pues ahí es mi adoptado y yo le doy de comer y lo cuido, pero no le damos nuestros genes. Dios sí nos hace partícipes de su naturaleza. Lo dice el apóstol Pedro: fuimos partícipes de su naturaleza divina. La vida de Cristo está en nosotros. Y sigue diciendo: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio de antemano con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos lava, nos limpia con la sangre de Jesús. Todo esto era una realidad para esa iglesia.
Ajá. Todo lo que acabamos de leer es una realidad, es una verdad para aquellos hombres. Habían dejado sus ídolos, habían dejado ese misticismo, habían dejado el ocultismo, habían dejado la borrachera, habían dejado la inmoralidad para seguir a Dios. Y Dios les dice, mira, en el momento que entregaste tu vida a Cristo, a partir de ese momento, tú eres mi hijo adoptado. Tú eres a alguien que yo amo. Tú eres aceptado por mí. Tú eres mi escogido. Tú eres santo y tú eres predestinado. ¿Eso serviría para esas personas? ¿Tendría que funcionar en su corazón? ¿Tendría que traerles esperanza? ¿Tendría que traerles fe, fortaleza, ánimo? ¿Qué tendría que pasar cuando escuchan las personas que el Dios verdadero, el único, los ha adoptado? ¿Qué tendría que pasar? Segundo punto, redención. Verso 6 al verso 8, que los leímos, redimidos, recibimos perdón, nos da sabiduría y nos da inteligencia. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Nos revela o hace la revelación de su plan eterno? La revelación de su administración o de cómo Él desarrolla la salvación para las personas. Cómo Dios les dio una herencia a esta iglesia. Voy a leer desde el verso 9 hasta el verso 14. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Entonces habla de un propósito, habla de algo que estaba oculto y que Dios comienza a revelar, su voluntad a través de Cristo. Verso 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él, reunir en Cristo, todas las cosas, todas las del cielo como las de la tierra. Verso 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según... ¿Puedes ver si no se cortó? Conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo oyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esta esperanza, esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es el final de lo que está hablando? Dice que hay una herencia. Esa herencia se nos concedió en Cristo. Pero para recibir esa herencia Dios nos da al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones, pero también viene para marcarnos como propiedad de Dios. Eso significa el sello del Espíritu. Y al ser sellados por el Espíritu Santo, entonces quedamos como blindados, quedamos bajo la protección, bajo el cuidado de Dios por medio del Espíritu Santo, mientras a partir del momento en que hemos sido redimidos y hasta el momento en el que el Señor nos llama a su presencia para recibir la herencia que Dios nos ha dado. Entonces, piensen en esto. Todo esto les dice el apóstol Pablo, mira todas las bendiciones que Dios te ha dado. Escogido, adoptado, un destino ya establecido. ¿Qué quiere decir eso? Hay un plan para nuestra vida. Pero entonces, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué entonces pasa esto? ¿Por qué entonces nos sucede esto? ¿Por qué entonces? Porque la verdad es que muchas veces lo decimos, ¿no? Cuando nos va mal decimos, a lo mejor con mucha humildad, pero decimos a Dios, ¿pero por qué?
¿En qué te fallé? Porque decimos, pues bueno, no soy bueno, pero no soy tan malo. Pero ¿por qué dejaste? ¿Por qué a otros les va bien y a mí me va mal? Y yo he estado orando. Y es una pregunta humana natural, pero no es una buena pregunta. No es una pregunta que surja de un corazón que cree, que confía, que conoce a Dios. El rey David le escribe a Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Qué Dios dejó a David? ¿En algún momento en la historia Dios dejó a David? ¿Qué opinan? Nunca lo dejó. Pero para David y su conocimiento de Dios, Dios lo había dejado y por eso sus enemigos estaban a punto de matarlo. Hoy leemos la Biblia y decimos, no, David, siempre Dios estuvo a tu lado. ¿Por qué pasó todas esas cosas en la vida de David? Romanos capítulo 5 dice desde 1 al 5, ¿se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. Porque todas las presiones, todas las tribulaciones producen en nosotros ¿qué? Un mayor peso de gloria. Porque lo que está haciendo Dios es estar trabajando en nuestro corazón para presentarlo aprobado delante de Él. Y decimos, ah caray, pues les voy a dar un ejemplo bien difícil. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Dios le prometió bendecirlo. A todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de Abraham y de su descendencia. Y entonces Abraham dice, bueno, está bien, pero pues tiene a Ismael. Y Dios le dijo, no, es con Isaac. ¿Se han fijado que Dios le puso el nombre a Isaac? No fue Sara, no fue Abraham. Dios le dijo, lo vas a llamar Isaac. Y tiene un significado tremendo ese nombre. Bueno, entonces nace Isaac, empieza a crecer. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Dame a tu hijo, al único, al que amas. O sea, no es Ismael, no es el siervo, no es que te voy a dar otro. O sea, específicamente a Isaac. Entonces, piensen ustedes. En la Biblia Dios pidió en algún momento un sacrificio humano. ¿A Dios le agradan los sacrificios humanos? Entonces, a ver, a Abraham le dijo, te voy a bendecir y te voy a dar un hijo. Ese es el hijo de la promesa y a través de él te voy a bendecir y vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero entonces Dios le dice, ya que está creciendo Isaac, le dice, sacrifícalo. Entonces, ¿dónde quedó la promesa? Ya empezó así como que un conflicto, ¿no? O sea, me prometiste y me dices que lo sacrifique. A ver, pero es que Dios nunca pide un sacrificio humano, porque Dios ama la vida. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios odia la muerte del hombre. Entonces me dice Dios que mate a mi hijo. ¿Fue Dios o fue el diablo? ¿Qué creen que haya pensado Abraham esos 3 días que fue caminando para llevar a su hijo a sacrificarlo? ¿O fue mi carne? Pues es que ahora sí que Sara me hizo de comer muy pesado y me dio una pesadilla. Piensen. Pero Abraham se levanta y se lleva a Isaac y van llegando y van caminando. Oye, entonces ¿dónde queda mi descendencia? ¿Cómo vas a bendecir a todas las familias si tengo que sacrificar a mi hijo? Entonces tú que estás cambiando de parecer, ¿te enojaste conmigo? ¿Hice algo malo? No lo dice la Biblia esto, todo esto lo diserté porque yo dije, Dios me hubiera agarrado a topes. Yo no sé qué hubiera hecho. O sea, me prometes, pero ahora cambió. Seguro hice algo malo. ¿Pero qué te hice? O sea, ya para que me digas, se acabó el sueño, se acabó el llamado, se acabó la promesa, se acabó todo, es porque de plano, bueno, es más, a lo mejor hasta perdí la salvación. ¿Sí o no? Y a lo mejor en su cabeza surjan hasta 1000 razones más para ponerse mal. Pero Abraham va caminando. Y lo único que la Biblia dice que había en la mente de Abraham cuando lo iba a sacrificar, y eso lo dice hasta Hebreos, porque toda la Biblia habla de Abraham de fe, pero hasta Hebreos dice que lo que Abraham pensó es que Dios tenía el poder para levantarlo de las cenizas.
O sea, ya que lo despedacé, lo descuarticé y lo quemé, Dios lo puede levantar. Yo les digo una cosa, ¿y de dónde sacó esa fe? ¿Qué de veras si era superhombre? ¿Si hay superhéroes? Bueno, sí hay superhéroes de la fe, ¿no? Los héroes de la fe en la Biblia, Hebreos 11. ¿Sí de veras eran, o sea, si hay gente de ese tamaño? ¿O será que hay un Dios que pueda hacer de gente como Abraham un hombre de fe? ¿Qué piensan? Porque si yo pienso que Abraham fue un superhéroe, yo les digo una cosa, yo no sirvo para esto. Yo no tengo esa capacidad. Ya ahorita les expliqué algunas de las cosas que me vienen a la cabeza. Y cuando he enfrentado y he oído gente que enfrenta pruebas, la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué le haces esto a mi hija? ¿Por qué le haces esto a mi familia? ¿Por qué me haces esto a mí? Pero es que ¿en qué fallé yo? Y la gente se derrumba. Y acabamos llorando y acabamos pensando muchas veces como David, Dios me ha abandonado. Y acaba uno llorando y acaba uno lamentándose, porque así es el corazón humano. Pero, ¿cómo debemos de pensar? Ya leímos todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y ya vimos que dentro de esas bendiciones hay algo que se llama la gracia. Y hace 8 días vimos de la gracia, un estado de gracia, el favor de Dios sobre nuestras vidas. La gracia de Dios capacitó a ese hombre, un hombre que se acuerdan que dejó a la esposa en Egipto, que se la volvió a dejar a Abimelech, que cuando del primer problema salió corriendo. Ese hombre, por la gracia de Dios, la Biblia nos cuenta el desarrollo de una persona en la que Dios obró y fue obrando y trabajando para convertirlo en un hombre de fe. En un hombre que al final le dijo, Dios, dame a tu hijo. Y Abraham no pensó, me estoy equivocando, Dios me maldijo, mi hijo pecó, seguro hizo algo que Dios ya lo quiere acabar. Ya no sé qué haya hecho, dime la verdad, hijo. No. ¿En qué se enfocó Abraham? En el plan de Dios y en el poder de Dios. Dios dijo, voy a hacer esto porque voy a bendecir a todas las familias y voy a darte un descendiente que va a ser el Salvador. Ese es el plan de Dios. Y Dios tiene el poder y lo ha mostrado al día de hoy, porque ya no se trata de los efesios, ahora se trata de mí. Dios me dio todo esto cuando Cristo vino a mi vida. Y ahora puedo confiar cuando no entiendo algo, cuando mi cabeza tan simple, tan pequeña, tan infantil, cuando mi fe tan simple, no se trata de tener cantidad de fe, se trata de que sea eficaz. ¿No? Jesús no dijo, mira, tienes que tener la fe del tamaño de una montaña, dijo, una semilla eficaz. Una semilla. Cuando yo me enfrente a eso, cuando no sepa qué está pasando, tengo que decirle a Dios, ayúdame a confiar en tu plan y a confiar en quién eres tú. Y Dios no le ha fallado a nadie. ¿Va a haber pruebas? Sí. Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dijo, van a tener aflicciones. Pero confíen, porque ya vencí al mundo. No se trata de mí, se trata de quién? De Dios. Oye, pero es que la vida es difícil. Sí, porque Dios dice en su palabra, en todo y por todo debo de ser enseñado. Así el padecer escasez como el tener abundancia, el que tenga frío, el que padezca persecuciones. Pero en todo Dios me tiene que ejercitar. Y dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y no es de que Cristo llegue y me ponga unas gotitas de fe, ¿no? Unas gotitas de gracia y, ay, ya con esas gotitas. No, a lo mejor sería suficiente. Pero es que Cristo mora en mí. Y si Cristo mora en mí, pase lo que pase, Él va a cumplir su propósito en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Es tener expectativas? Yo tengo que hacer esto. No. ¿Cuál es mi trabajo? Amar a Dios, conocer a Dios y tratar de enfocarme en su plan,
revelado en su palabra. No soy yo, es Dios. El apóstol Pablo decía, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí, lo que me da esperanza, lo que me ayuda a gloriarme en medio de las tribulaciones. Cuando dice que podemos gloriarnos en la tribulación, significa puedo estar feliz festejando en medio de un problema. ¿Cómo? Cuando yo me quito de en medio y me enfoco en Dios. No te entiendo, no lo veo, no me gusta, me duele, pero lo que me queda hacer es, aquí estoy, me entrego a ti. Y tú sabrás lo que haces con mi vida. Dios no está obligado a hacerme bien a mí, pero Dios está obligado a cumplir su palabra. Dios está obligado consigo mismo a hacer lo que Él dijo que haría por medio de Cristo. Entonces, si yo fuera el más vil y el más vano, puedo confiar en algo. Y con esto acabamos. Que Dios va a cumplir su propósito por lo que Dios prometió hacer en mi vida a través de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, perdónanos porque no somos buenos, no somos justos, no somos obedientes, no tenemos la fe maravillosa. Somos todo lo contrario. O tal vez cada uno tendría que hablar de forma personal. Pero hay algo, Dios Santo, y es por lo único que hoy estamos aquí, y es lo único que el día de hoy puede sostener nuestra vida, que a veces parece que se está derrumbando, que a veces parece, Dios, que ha caído en un pozo del que no podemos salir, que a veces parece que caímos en una cañería, Dios, que nos está arrastrando hacia el canal donde hemos de morir ahogados. Padre, lo único que nos puede dar esperanza es saber que Cristo está en nosotros. Y que una sola palabra puede cambiar una vida. Una palabra cambió el universo. Una palabra hizo que las tinieblas fueran derrotadas y que tu luz resplandeciera en el cosmos. Necesitamos que esta palabra que hoy hemos estudiado haga esa obra poderosa en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, ten misericordia. Dios, que tu palabra pueda obrar en nuestro corazón. Te pedimos que nos des la fe necesaria. Danos la fe eficaz. Esa fe como el grano de mostaza. Esa fe que puede trasladar los montes. Pero danos un corazón que te ame y que pueda estar lleno de tu amor. Ya no queremos vivir llenos de tristeza, de enojo, de afanes, de miedo, de angustia, de ansiedad. No queremos vivir llenos de amargura. Queremos que tú, Señor Jesucristo, llenes nuestro corazón y que tu amor nos llene y nos sacie. Solo tu amor puede saciar nuestro corazón. Nos va a fallar la gente. Nos puede fallar una esposa, nos puede fallar un padre, nos pueden fallar todos. Y nosotros podemos fallarle a todos. Pero tu palabra dice que aunque pudiéramos estar solos, decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, el Señor nunca se apartó de mí. Tú, Señor, tú, Dios, lo adoptaste. Lo hiciste tu siervo. Dios, ayúdanos.
quisiéramos que nos solucionara los problemas. Sí, en nuestro corazón hay el deseo de quisiéramos vivir en un mundo sin problemas y tener paz y alegría. Pero en tu palabra nos acabas de recordar que este mundo se va a acabar, echado a perder, descompuesto. Se matan las personas unos a otros, se hacen violencia, derraman sangre. La drogadicción, la inmoralidad, la perversión, la traición, la crueldad. Todo esto va a acabar con el mundo. Y llegará el momento en el que estará tan podrido y descompuesto que lo único que quedará será destruirlo. Será consumido por medio del fuego. Entonces debemos enfocarnos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre Celestial, sé que mis palabras no son lo que pueden mover tu corazón. Sé que mi voz no hace que te muevas. Lo único que puede hacer que te muevas es el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que cumplas tu palabra, lo que hoy has hablado. Recuérdanos y haznos entender que fuimos elegidos conforme a un plan, que el plan lo vas a cumplir y que nosotros somos parte de ese plan. Recuérdanos que al ser tus hijos, si un buen padre, un padre humano o un mal padre humano no abandona a sus hijos, tú no nos puedes abandonar. Tú no puedes olvidarte de nosotros. Lo dice tu palabra, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Se olvidará la mujer del fruto de su vientre. Y tú dices, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí estamos porque no hay otro lugar donde querramos estar. Y quisiéramos que este tiempo pudiera durar toda la vida. Y poder estar juntos, pero sobre todo tu presencia. Porque no te vemos, pero tú estás aquí. Así como no vemos el aire y lo respiramos, de la misma manera podemos, Dios, saber que tú estás y tu amor está presente, tu presencia. Tú estás aquí. Y tú estás en cada momento y en cada lugar con los que te invocan. Es el momento, Dios, de venir a ti nuevamente y decir, si no nos ayudas no podemos más. Es el momento de decirte, Dios, no entendemos mucho tu plan, no entendemos mucho lo que a veces pasa, pero confiamos en que no depende de nosotros. Y que tu plan lo cumples porque tú eres poderoso. Lo dices en tu palabra. No vamos a ser defraudados. Tú no defraudas. Tú no dices ahorita sí, después no. Tú no dices te amo y después dices ya no. Tú no dices te voy a cuidar y voy a estar contigo y después nos dejas. Tú siempre estás. Te pido que ayudes a todos los que hoy están o estamos atravesando un problema, una crisis. Todos los que hoy, Dios, tenemos conflictos en nuestro corazón. Todos los que hoy, Padre, podamos sentirnos solos y desamparados. Es el momento de que tú manifiestes tu grandeza y tu amor y tu poder. Es el momento de que tú nos sacies con ese amor que es eterno y que nunca se va a terminar. Señor, te pedimos, te suplicamos, no nos dejes salir de este lugar como hemos llegado.
Y no queremos nunca, nunca volver a cuestionar o a dudar. Dios, que este momento se quede grabado en nuestra vida porque sea el momento en el que algo milagroso una vez más pasó. Aquí estamos delante de ti. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, por quien tú eres. Porque tú has estado. Porque tú nos has mirado. Por eso, Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí en casa, hermanos, si Dios les mueve su corazón, pone en su corazón contribuir con este ministerio, le damos gracias a Dios por sus vidas, y sobre todo les invitamos a que puedan meditar en esto que acabamos de estudiar y puedan hablar con personas sobre esto, puedan transmitir o puedan, ¿cómo se dice? Compartir el enlace, y que este mensaje llegue a más familias. Que Dios los bendiga, que tengan paz.